y anoche los ciudadanos guatemaltecos esperaban con ansias lo que supuestamente iba a ser la renuncia de Otto Pérez Molina a la presidencia de la República. Sin embargo, esto no sucedió y el presidente ha dicho: me quedo en aras de salvaguardar la institucionalidad. Vamos a analizar el porqué de este mensaje, el porqué de esta decisión, con Miguel Castillo, quien es profesor universitario de la Universidad Francisco Marroquín, y con Jorge Mario Andrino Grotebol, quien es abogado y politólogo también. A ambos, bienvenidos. Pero antes de arrancar con el mensaje del presidente, quisiera preguntarle aquí al licenciado que nos aclare un poco esta situación. ¿Cómo es posible o cómo interpretar el hecho de que la señora Baldetti tenía que presentarse más o menos a las 8:30 de la mañana, tenía su cita en tribunales, y es posible coordinar con el sistema penitenciario para sacarla con tanta antelación? Bueno, buenos días. Sin duda alguna, vemos que todavía el sistema está dando una serie de privilegios a la señora Baldetti, a pesar de las acusaciones y a pesar del clamor popular que se habla de su juzgamiento, en virtud de que este no es un procedimiento común. Es cierto, el sistema penitenciario debe velar por la protección y la seguridad de todas las personas privadas de libertad, pero esto pareciera un extremo. La persona muy arreglada, alguien que ha estado en supuestos convalencias de salud, no puede tener este privilegio inicial y ser llevado a un tribunal en horas de madrugada. ¿Y no se justificaría en aras de la seguridad, de salvaguardar su seguridad? Por supuesto que no. Yo creo que es un proceso para esconderla, para evitar una exposición mediática, una exposición pública, pero me parece que no es el procedimiento que las autoridades debieran estar siguiendo en este momento. Gracias, licenciado. Empecemos ahora ya con el análisis de la decisión del presidente de permanecer en el poder. ¿Qué podrá estarlo animando, licenciado Castillo, a tomar esa decisión posiblemente beneficiosa para él, pero riesgosa para la estabilidad y la gobernabilidad del país? En principio yo creo que él tenía muy pocas posibilidades, digamos, era renunciar o hacer lo que hizo, ¿no? Quizás lo más sorprendente es los términos en los cuales plantea que no renuncia. Creo que eso es lo realmente importante. Él en su mensaje rompe con virtualmente todos los sectores de la sociedad, con el sector empresarial, con la comunidad internacional, con las iglesias, es decir, rompe con todos y se queda obviamente posicionado en decir que, digamos, él se va a mantener hasta las últimas consecuencias, apelando a lo que él llama el debido proceso. Creo que eso es bien importante. El presidente está virtualmente solo, no tiene respaldo de ningún sector, su propio equipo se ha empezado a desintegrar y, bueno, obviamente está jugando, creo yo, la única carta que le quedaba hacer. Como insisto, lo especial es la forma tan virulenta, tan agresiva con que él sale a tratar de defenderse y el llamado que hace, y que no corresponde a un jefe de Estado, a que ciertos y determinados sectores, a los que él llama rurales, por ejemplo, salgan a defenderle. Ese espíritu es y ese llamado directo a la confrontación es una situación muy compleja que, digamos, en un mandatario de una nación no se esperaría, ¿no? Ahora bien, algunos argumentaban ayer, y usted me aclarará eso, que este posicionamiento inicial de él como víctima de circunstancias aparentemente políticas y sujetas a un proceso, una estrategia de intervención extranjera, lo estaría haciendo con la intención de obtener eventualmente asilo político. ¿Lo ve viable? Bueno, me parece que es quizá uno de los escenarios que él pueda estar contemplando. Sin embargo, me parece que ningún país estaría con la disposición, no solo por la situación de Guatemala, sino que vemos la situación geopolítica alrededor del mundo y hay múltiples casos de países en donde su población se está resistiendo a estos actos que no son democráticos, que son corruptos, y difícilmente creo que consiga un tema del asilo político, entendido como una persecución política, porque ese es el asilo. Ahora, escapar, huir y tener alguna posibilidad de esconderse en un país, eso es otra circunstancia. Ni siquiera en Panamá, que era lo que se rumoraba por el caso, por el antecedente de Jorge Serrano Elías. Fue otro momento, fue otro contexto. Claro, ahí había una prevalencia de un golpe de Estado y, bueno, delitos contra la Constitución. En este caso es un puramente tema de corrupción. Y por más que él quiera hacer alguna situación distinta, su juzgamiento deberá ir por eso, un enriquecimiento ilícito, por una asociación ilícita, por corrupción en las aduanas, por defraudación. Son delitos comunes, no son delitos políticos. Difícilmente conseguiría un asilo.
Por eso creo que si él está pensando en ese escenario, es más una retirada, un escape, una huida. Hablando sobre el debido proceso que mencionaba el licenciado Castillo, lógicamente ese debido proceso pasaría porque la Corte Suprema de Justicia envíe la solicitud de antejuicio al Congreso de la República. En un Congreso en donde aparentemente el presidente el día de ayer estaba ya tratando de negociar su impunidad. Dominado por líder, todavía se pueden sumar los votos del Partido Patriota, pero además el comportamiento del discurso del presidente hoy era muy similar al que utilizó el señor Valdizón para la cadena CNN. ¿Podríamos pensar que ya está negociada esa impunidad? Yo diría que quizás no, todavía falta, porque líder, realmente la pelota más que en la cancha en sí del organismo judicial y del Congreso en su conjunto, creo que este tema realmente en este momento está en manos del líder, en el momento en que esto llegue al Congreso de la República. El líder es como la figura, el actor central que tendrá que tomar una posición, y con todos los riesgos que esto podría implicarle apoyar al presidente o bien negarle su respaldo. Es interesante esto que mencionabas en el sentido de que realmente el mensaje ayer del presidente tenía una enorme similitud en materia de argumentos de lo que ha utilizado Manuel Valdizón en las últimas semanas alrededor de los incidentes con sus diputados, su vicepresidenciable, en ese sentido, pero llama la atención, digamos, porque realmente son los pocos actores que quizás todavía podrían respaldar al presidente. En última instancia, creo que el presidente depende hoy día de Manuel Valdizón y del partido líder. Y a su vez, el partido líder creo que se está jugando todos sus chances electorales con la decisión que adopte en los próximos días respecto al presidente. Se necesitan mutuamente, pero también en última instancia ambos se pueden hacer un enorme daño. Esa es mi duda principalmente, porque los costos de favorecerle con no quitarle la impunidad al presidente de la República y ganar ellos al mismo tiempo esa impunidad en caso ellos llegaran a ocupar la presidencia del Congreso o una mayoría en el Congreso de la República y la presidencia en el Ejecutivo, en términos de costos electorales sería altísimo. Sí. ¿Qué irá a prevalecer? ¿Qué cree usted que va a prevalecer? Bueno, ¿el análisis y las mediciones de índole electoral o más bien la impunidad que quieren hacer prevalecer en el país? Bueno, me parece que la tendencia que hoy por hoy está teniendo las mediciones electorales en las encuestas le da al líder una idea de que este proceso debiera tener una finalización por medio de la renuncia, y esa es la expectativa que se tiene. No pueden correrse más riesgos a nivel electoral. Sin embargo, creo que el proceso del fin de semana le ha servido al presidente para hacer justamente esa negociación, una negociación no solo hacia afuera, sino de sus distintos escenarios quizá de tomar un nuevo camino en materia del antejuicio, de contar con el apoyo en el Congreso, y de eso dependerá. Hay fuertes rumores todavía de que el presidente no descarta la renuncia, pero a pesar de este mensaje de ayer confrontativo, verá qué aliados tiene. Es como en el tablero de ajedrez hoy por hoy, está resguardado, está hasta atrás, sus máximos aliados se han ido, tiene algunos peones que ahora vemos como sus ministros se empiezan a retirar, no tiene otro camino más. Y si decidiere no hacerlo, creo que ni la población ni todas las personas de Guatemala aceptarían que se quedara más tiempo. Ahora, en términos de esas alianzas, él hacía un llamado a esa Guatemala rural, a esa Guatemala profunda. ¿Es posible que haya encontrado ya aliados allí? Ayer igualmente se mencionaba que él había sostenido reuniones con Joviel Acevedo y con Luis Lara. No se sabe si con otras organizaciones. ¿Podría encontrar ahí esas alianzas lo suficientemente fuertes para acuerparlo en este momento? Él básicamente le quedan tres respaldos sociales, si los podemos llamar así. Obviamente el principal es el de Joviel Acevedo, que ya no controla tampoco todo el gremio magisterial, sino que es una parte. Los sindicatos del Frente Nacional de Lucha que responden a Luis Lara, pero que también internamente tienen un alto cuestionamiento por la actitud de sus dirigentes, y CONIC, que le ha dado respaldo, digamos, en ese sentido. Esos son los últimos tres bastiones, muy limitados. Creo que el llamado lo hizo a ellos, pero sin embargo, insisto, la capacidad de respuesta creo que será muy limitada. Digamos, no estamos delante de un gobierno que tenga todas consigo y un partido de gobierno que pueda movilizar a miles de personas. Creo que no lo puede hacer ya el partido. Pero aún así, solo el hecho que Joviel Acevedo haya anunciado suspensión de clases, eso en sí mismo ya es una muestra de poder.
Creo que el llamado ha sido contradictorio, porque si bien en algunos casos ha hablado Joviel de esto, también hay el movimiento en resistencia que se ha creado al interior del mismo magisterio, ha hecho el mismo llamado, pero digamos no a respaldar al presidente, sino a respaldar las protestas ciudadanas de los últimos días. El presidente, insisto, hizo ayer los llamados que le correspondía, digamos, al partido líder, trasladándole virtualmente su futuro a ellos en el Congreso y a estos tres sectores. Que pueda darse algo en ese sentido lo veo muy limitado. Ni aun cuando los intereses de Joviel Acevedo y de Luis Lara, por sobre todo, es salvaguardar y garantizar sus pactos colectivos. Sí, pero obviamente yo creo que ellos también tendrán que pensar a futuro. Otto Pérez virtualmente ya no representa nada en materia de negociación y ellos tendrían que estar, como siempre lo han hecho cada 4 años, ya negociando con los que vienen adelante, con los nuevos que estarán por venir. Digamos, yo creo que respaldar al presidente Otto Pérez en este momento no le da ningún valor agregado a los intereses específicos gremiales de estos grupos, digamos. Y realmente yo insistiría en que el presidente se quedó solo, ha hecho el llamado que corresponde a donde podía, en el partido líder también. El partido líder, insisto, es el que está en la situación peor. Hemos escuchado mensajes de Manuel Valizón en el interior del país llamando ratero literalmente al presidente Otto Pérez, pero digamos actuando en el Congreso de otra manera. Yo creo que esos son los aspectos que van a estar en la mesa de negociaciones en los próximos días. Pero insisto, un presidente si pudiéramos valorar, digamos, de 1 a 100 la capacidad de negociación del presidente, creo que estaría lindando el 0 en este momento, no tiene ningún respaldo. El hecho de que el CACIF le haya ya retirado su respaldo y que él generara esta afrenta en su discurso de anoche, prácticamente fue una amenaza, es decir, son 2 líneas, no solamente hay corruptores, pues no solamente hay corruptos, sino también corruptores. ¿Sería de esperar que ante estas declaraciones y ese retiro de apoyo por parte del CACIF, ahora sí haya posibilidad en el país de ir a un paro nacional? Habría que ver las condiciones, pero me parece que los tiempos políticos de alguna manera están dándose de la forma en que el presidente creía todavía tener apoyos. A mí me parece que el sector empresarial ahora ha tomado una postura más fuerte. Recordemos que el antejuicio que se ha presentado no es ya por una función política como lo fue antes, presentada por un diputado, ahora es un organismo de investigación criminal y hay pruebas contundentes. Eso va a permitir que la población tenga una amplitud en el apoyo a esa renuncia y por eso es que no se entiende que él siga atrincherado en ese proceso de quedarse aferrado a un gobierno cuando no tiene ningún aliado más, y no solo es que no los tenga, sino que ha roto ese vínculo de comunicación, acusando a un sector privado, acusando a una interferencia extranjera, acusando a diversos sectores y haciendo llamados literalmente como desesperado, a pesar de que mantenga supuestamente una línea institucional. Ya fuera de lugar. Ahora, prácticamente, licenciado Castillo, estamos a la deriva en este momento. La gente decía ayer, yo no tengo presidente, este no es mi presidente, el gabinete se le está yendo en desbandada. Es decir, solo ayer se fueron como 5 ministros más o menos, más el comisionado, se anticipan más salidas para esta semana. ¿Hasta dónde un país puede sostenerse en estas circunstancias? Yo diría que socialmente el país se sostiene. Recordemos que el Estado en general tiene muy poca incidencia en la vida cotidiana de las personas. Todo el mundo sale a trabajar, hace lo que tiene que hacer y desarrolla sus funciones. Quizás yo creería que quien salió más lastimado ayer en materia institucional es el proceso electoral como tal. Es decir, las elecciones del próximo 6 de septiembre han perdido totalmente la legitimidad. Legales podrán ser, en tanto que muy probablemente habrá elecciones, algunos irán a votar, alguien ganará, alguien perderá, pero en general la legitimidad del proceso electoral del próximo 6 de septiembre, el presidente la echó abajo ayer. Las elecciones, si alguien tenía confianza en el proceso electoral y creía que había que ir, creo que lo que sucedió anoche con el discurso del presidente bota esa poca expectativa que podía haber sobre el tema electoral. ¿Por qué, licenciado Castillo? Porque realmente, digamos, las elecciones serán ahora, muy probablemente se den en el medio de un maremándum de cosas, digamos, de este caso, de la renuncia o no del presidente de la República. Para muchos guatemaltecos esto es mucho más importante que las elecciones. Las elecciones serán un momento que pasarán, ¿verdad? Una forma quizás, espero que tranquila, pero también tenemos en cuenta, hay mucha ira ciudadana
y ya ayer mismo se escuchaban mensajes de no dejemos que el proceso electoral se realice, digamos, ya no de grupos radicales, ni mucho menos, sino realmente expresiones ciudadanas de decir no dejemos las elecciones que se desarrollen, es decir, realmente podríamos entrar en una situación mucho más complicada. El presidente tiene en alguna medida todavía no tiene poder, pero tiene la llave para que esta situación concluya. Digamos, podría ser un llamado, retirar sus palabras y plantear que si se retira, quizás sería lo mejor para que las elecciones se desarrollen. Insisto, elecciones en medio de esta situación con un presidente en las condiciones en que estamos, realmente la acaban con la legitimidad que podría tener Son el proceso contraproducentes, creo usted. Terminarían siendo contraproducentes. Lastimosamente habría que decir que quizás las elecciones ya no son convenientes en las circunstancias en que se están dando actualmente. Es importante que se desarrolle el proceso para mantener la continuidad, pero realmente estamos en una situación a que el presidente nos ha orillado, a la cual las elecciones podrían no ser Pero ya muchos relevantes. se niegan todavía a esa posibilidad. Algunos analistas en estos últimos días habían estado diciendo en cualquier otro país del mundo ante una situación similar, en lugar de pensar en prorrogar las elecciones, las celebrarían antes para tratar de recomponer esos vacíos de poder. En cambio, en Guatemala estamos pidiendo que se posterguen. ¿Cuál es su opinión? Sí, yo disiento un poco del análisis de Miguel en ese sentido, quizá con una expectativa todavía de construir y darle confianza a un sistema o a un país en los próximos años. Recordemos que las elecciones no son para el momento, no es el 6 de septiembre ni el 25 de octubre, sino que escogen a funcionarios, autoridades para los siguientes 4 años, que sin duda alguno cambia el panorama para quienes van a asumir ese puesto con los acontecimientos que están pasando ahora. Pero si nos vamos a un proceso en donde se va a hablar de una deslegitimación, pues simplemente va a perder más fuerza todavía el estatus social y para mí no creo que sea conveniente. Yo creo que quizá no es trending topic más el tema de las elecciones ahora, lo platicábamos fuera de cámaras en el sentido de que las encuestas han pasado a un segundo nivel, ahora la gente espera esa renuncia, ese juzgamiento de Roxana Valdetti, pero debemos pensar en reconstruir esa confianza. Quizá el escenario hoy por hoy no es tan bueno con los candidatos o la gente no está tan dispuesta, pero a partir de una veeduría social en adelante, quizá eso pueda cambiar. Efectivamente, otros países en donde entienden estos escándalos suspenden sus procesos actuales, convocan las elecciones para encontrar consensos y hacen un nuevo planteamiento de formulación del Estado. Guatemala está un poco alejado de ello, pero aprovechando la coyuntura de elecciones, quizá ese sea el camino con una veeduría y participación que acompañe durante los siguientes 4 años. Licenciado Castillo, ¿cómo ve usted el rol del vicepresidente de la República? En otras circunstancias, si él estuviera inconforme con esta decisión del presidente, hubiera renunciado. El silencio que estamos viendo actualmente quiere decir que él está apoyando el hecho de que él se quede hasta el 14 de enero. Él no ha trasladado un mensaje muy claro, salvo algún mensaje de redes sociales. Muy claro el día ni de ayer. ninguno. Lo Es decir, el señor está filosofando en redes sociales. Lo que pasa es que, debemos de entender, digamos, él es una especie, ha sido hasta ahora una especie de convidado de piedra en el gobierno, digamos, no pertenece a ese gobierno, llega por una situación muy especial, digamos, era obvio que durante el periodo que hasta el día de ayer él no tuviera ningún espacio, ninguna capacidad de tomar decisiones, porque no creo que lo estuvieran tomando en cuenta. Pero sí, realmente él en este momento podría jugar a partir de hoy un papel mucho más importante. Él es un hombre versado en leyes. ¿Todavía tiene usted fe en eso, licenciado Yo creo que Castillo? sí, creo que él debería jugar un papel más importante. Uno podría ser haciendo un llamado al presidente que se retire. Todos entenderíamos que eso no es una actitud egoísta de quererse quedar con el cargo. Yo creo que él podría hacer un llamado en ese sentido y eso sería lo más importante, que él se apegue, digamos, al clamor ciudadano, a los requerimientos que en este momento plantea el país. Esperemos que eso haga, digamos, que traslade un mensaje contundente, especialmente al presidente de la República, respecto a lo que hizo ayer. No sé si él estuvo ayer presente en el gabinete de gobierno, pero probablemente no lo haya estado, pero él tiene que fijar una posición muy pronto, porque de eso dependerá que también pueda sobrevivir políticamente, digamos, y con cierto nivel de legitimidad de aquí hasta el 14 de enero. Si no lo hace, digamos, realmente la situación sería todavía más peligrosa porque, digamos, al que está a la espera de que probablemente Otto Pérez Molina salga, no tendría ningún tipo de respaldo. Ahí sí la situación todavía se nos complicaría más. Insisto,
él tiene que trasladar ya en este momento un mensaje muy claro de cuál es su posición. No puede seguirse guardando. Era entendible antes, pero a partir de anoche él tiene que ser muy claro en su mensaje. Ya no se justificaría. No. Y una última pregunta para el licenciado Andrino, que se nos está agotando el tiempo, es, ¿todavía podríamos pensar que dentro del ejército hay algún ala que no esté de acuerdo con el proceder del presidente y que representara alguna amenaza? Ahora sí, pensar en un golpe de Estado. Sin duda alguna, los escenarios lo permitirían, esperemos que no suceda, porque efectivamente Guatemala ha alcanzado ya una muy pequeña y muy incipiente democracia, pero llegar a estos extremos en donde exista un rompimiento constitucional sería un retroceso más grave aún. Pero me parece que el ejército en alguna manera tiene sus metas y sus principios establecidos y efectivamente no creo que sean los que hoy por hoy la población está coincidiendo en el sentido de no más corrupción y más procesos, digamos, de control y veeduría social. Llegar a un rompimiento constitucional no lo sé, pero que hay filas dentro del ejército que no estén totalmente de acuerdo, por supuesto que sí. ¿Qué podría ser Habrá una que ver qué posibilidad? expectativa pueda tener y los procesos de negociación. Y tal vez solo muy rápido comentar lo del vicepresidente. Yo creo que él sí tiene un elemento de poder hacer incidencia hoy por hoy. Y si no hace lo que mencionaba o sugería Miguel, pues él debería retirarse, al igual que los miembros del gabinete que están haciéndolo, porque eso permitiría facilitar un poco más el proceso de transición, obligar al presidente a decir, efectivamente ya nadie más puede con esta parte del gobierno. Gracias, ya nos tenemos que ir. Lamentablemente, licenciado Castillo, muchas gracias a ambos por habernos acompañado esta mañana, a nuestro público televidente también. Esperemos que tengamos el mejor de los desenlaces y solamente me permito recordar una frase que mi madre me mencionaba hace poco y es, no olvidemos que las horas más oscuras son las que preceden al amanecer. Esperemos que en Guatemala veamos ese amanecer muy pronto. Muchas gracias.